Los saludo, mi nombre es Mónica Meneses, yo soy la directora de Mercado y Comunicaciones del Club Campestre de Cali. Les doy la bienvenida a las personas que se han conectado hoy, muchos de ustedes socios, pero también invitados de socios, invitados directamente por el doctor Clement. Quiero contarles que nosotros todos los martes tenemos temas que son enfocados a bienestar y desarrollo personal. Y hablando con el doctor Clement, dijimos, bueno, qué bueno una conferencia que tenga que ver con la pandemia de la depresión, un tema, por supuesto, muy de moda, no solo por la palabra pandemia, sino también, obvio, por la palabra depresión. Y dijimos, bueno, vamos a plantearnos hoy varias preguntas, pero también la idea es tener, obviamente, todas estas respuestas a lo largo de la conferencia. Yo les quiero contar, y aprovechando que hoy tenemos una vasta audiencia, contarles que nosotros en el Club Campestre de Cali tenemos todo un tema de campestre virtual todas las semanas. Y me gustaría, Silvio, que nos compartieras antes de ir con el doctor Clement, que ya está listo, lo que vamos a tener mañana en nuestros miércoles de música clásica, siempre son conciertos. Además, qué buena esta música, de verdad, cuando estamos pasando por estados anímicos que son difíciles. Mañana tenemos un concierto lindísimo con música de Mendelssohn y Haydn. Los invitamos a todos los que están para que tomen nota y pueden conectarse. Y los jueves siempre tenemos Cineforo y la película que vamos a tener es Queen Mary of Romania. Entonces, se pueden conectar y los viernes a partir de las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, ustedes siempre van a encontrar un concierto de música en directo que transmitimos acá desde el Campestre Live Studio para ponerle alegría a la vida en estos momentos de pandemia. Bueno, vamos a recordar quién es el doctor Carlos Clement. Él es médico de la Universidad del Valle, psiquiatra de la Universidad de Harvard, profesor titular del Departamento de Psiquiatría y Facultad de Salud de la Universidad del Valle, autor de varios libros y de un centenar de publicaciones. Y por supuesto, muchos de ustedes pueden leerlo también en su columna el Diario El País. Agradecemos también al Diario El País que nos informó hoy en su edición de hoy martes sobre esta conferencia. Bueno, doctor, hablando con diferentes personas previos a la conferencia porque les pareció maravilloso que usted una vez más viniera al club, porque usted lo hizo más o menos hace 3 o 4 años, hicimos una conferencia también con mucho éxito. El doctor Clement es socio del Club Campestre, entonces nos encontramos a diario y siempre podemos hablar con él sobre distintos temas, pero los socios nos decían, qué bueno hablar obviamente sobre la depresión y también sobre la pandemia del COVID-19 y por supuesto qué tanto puede estar afectando la mente de los colombianos y la mente de los caleños reconocidos por su alegría, pero sabemos que también las personas a veces muy alegres pues pueden estar de pronto deprimidas y no nos damos ni cuenta. Recogimos varias voces también. El otro día en una conversación con amigas, doctor Clement me decía que bueno que el doctor Clement nos pudiera aclarar cuál es esa línea que a veces tan delgada que divide un estado de tristeza, un sentimiento que nos acompaña desde que nacemos. ¿Cuándo es que estamos tristes profundamente, pero en qué momento esa línea se va para la depresión? Entonces, ¿cuáles son esos signos que nos permiten hacer la diferencia? Me decían que bueno que el doctor Clement pudiera aclararnos, pero sobre todo, doctor Clement, y quizás lo más importante es conocer esos síntomas y cuándo nosotros debemos decir necesitamos ayuda sin que nos dé pena o cuando nuestras familias deben decir podemos ofrecerle ayuda a mi familiar, a mi amigo. Entonces, pues ya sin más preámbulos y agradeciéndole, doctor Clement, su generosidad, como siempre, en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente Fernando de Francisco, también de nuestro gerente general Rolando R. Rojas, agradecerle su presencia, saludar a todos los invitados y bueno, adelante doctor, usted tiene la palabra, preguntas al final. Muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias al club y muchas gracias a nuestra generosa audiencia del día de hoy. El tema planteado es la pandemia de la depresión. Son dos temas realmente que están íntimamente unidos, que son la pandemia por un lado y la depresión por el otro. Las preguntas que tú planteas, Mónica, yo las voy a tratar de resolver en la medida en que trate el tema de la depresión un poco más adelante. Para empezar, tenemos que decir que llevamos 5 meses. 5 meses de pandemia, 5 meses en los cuales el mundo cambió y
las cosas realmente se complicaron de una manera extraordinaria. Esta pandemia ha afectado como nunca en los últimos 100 años y ha desafiado las capacidades adaptativas de todo el mundo, ha sometido a todos a un estado de incertidumbre que lo ha alterado todo, modificó y alteró nuestra tranquilidad, nuestros sueños, nuestros planes, el orden de las cosas, todo, absolutamente todo, sin excepción, se ha alterado, nos cambió la cotidianidad y obviamente la vida en familia también. Ha sido un impacto económico terrible para todo el mundo, más para unos que para otros, y ha realmente significado un desafío enorme a las capacidades adaptativas de todos nosotros. Entre otras cosas, el estar encerrados ha significado un traumatismo muy grande al cual con dificultad nos estamos adaptando. 5 meses después, todavía estamos en el proceso de adaptarnos a ese encierro. Nos ha limitado la libertad de una manera dramática y eso es una de las cosas más difíciles para manejar para la gran mayoría de las personas. El confinamiento que únicamente ha resultado como positivo solamente para aquellas personas que tienen la posibilidad o la facilidad de mantenerse en soledad sin ningún problema, a la inmensa mayoría de las personas las ha afectado. Y esto ha significado aislamiento, esto ha significado soledad y ha significado un rompimiento con todo lo establecido. Algo que está llegando desde hace ya rato a unos niveles de saturación y que han ido conduciendo a las personas a estados de desesperanza y desesperación. Obviamente, esto está íntimamente ligado a un aumento de los trastornos mentales, a un aumento de los trastornos de ansiedad, a un despertar de rasgos de carácter que estaban dormidos y que hacen su aparición en momentos de crisis y en momentos de estrés. Y por supuesto, a un negativismo que tiene que ser controlado de una manera personal por cada uno, porque si no esto atenta contra la estabilidad de cada persona. Las personas que tienen rasgos obsesivos, por ejemplo, se vuelven más obsesivos en periodos de estrés y esto también lo estamos viendo en los pacientes y en las personas y en nuestros familiares y amigos. Otro elemento que es innegable es el miedo. Yo creo que esto le ha generado miedo a todo el mundo. El que niegue que tiene miedo es o un temerario o un mentiroso. Pero todos tenemos miedo y en la medida en que el círculo se va estrechando y en la medida en que vamos viendo que personas ya conocidas, más cercanas a nosotros, empiezan a caer con este contagio, pues el miedo se va incrementando. Como una resultante de esta circunstancia emocional tan anormal, la depresión se ha incrementado. De esto hablaremos en un par de minutos, pero quisiera por ahora ir a uno de los aspectos que considero que hemos probablemente aprendido en estos 5 meses. Después de 5 meses de pandemia, hemos aprendido muchas cosas. Sabemos muchas cosas que no sabíamos hace 5 meses, pero ignoramos muchas cosas también. Al respecto de la pandemia, por ejemplo, ignoramos las verdaderas tasas de mortalidad. No sabemos exactamente cuál es la tasa de mortalidad porque todavía no tenemos unas cifras exactas de cuál es el denominador
y por lo tanto no podemos calcular con precisión cuál es la tasa verdadera de mortalidad. Obviamente, la tasa de mortalidad es mucho más alta en personas de edad y en personas con debilidades orgánicas, y es menor en personas jóvenes y saludables. Tampoco sabemos mucho con relación a cuáles son los medicamentos que pueden mejorar esta infección, y sabemos que si se interviene tempranamente, las cosas son mejores que si se deja que esto progrese. Sabemos que estamos frente a un virus de altísima contagiosidad, pero de una baja mortalidad. Más del 99% de las personas que tienen este virus se recuperan. Solamente un porcentaje muy pequeño de esas personas mueren. Entonces, es importante, y quiero recalcar este punto, es importantísimo que nosotros entendamos que en la medida en que hagamos intervenciones tempranas de esta pandemia, nosotros vamos a tener mucho más éxito. Entonces, a ese respecto, yo les recomendaría que a los primeros síntomas de esta pandemia, de esta infección, a la primera evidencia de fiebre, a la primera evidencia de tos y especialmente de pérdida del olfato, recurran a algún médico. Y en Cali tenemos un grupo excelente de profesionales que están reunidos dentro de un grupo que se llama COVID Cali, que encabeza el doctor Raúl Corral, en asociación con otros científicos de la ciudad, que está haciendo verdaderos trabajos importantes en este campo. Entonces, al final de la presentación, vamos a dejar una lista de referencias y una lista de personas a las cuales pueden acudir las personas que quieran. Hemos aprendido entonces muchas cosas, y entre las cosas que hemos aprendido hay algunas que realmente no necesitamos. Una de las cosas que Vamos nosotros... a diálisis por una paciente que usa silla. Es que yo tengo que ir a secretaría por un documento. Que alguien cierre el micrófono porque creo que estamos oyendo toda su conversación privada. Bueno, entre las cosas que no necesitamos, además de interrupciones, no necesitamos a los políticos oportunistas, o a los gobiernos mentirosos, o a los falsos sacerdotes, o a los profetas que siembran el apocalipsis inventándose conspiraciones planetarias. Nosotros no necesitamos eso. Tampoco necesitamos comerciantes de la medicina ni laboratorios farmacológicos que estén al servicio de los negocios o de la política. Ni tampoco necesitamos periodistas de la chiva sensacionalista o irresponsables que violan las normas y ponen en riesgo a todos los demás. La realidad con esta pandemia es que nadie tiene la verdad revelada. El dogmatismo, el creer que se tiene siempre la razón, siempre se equivoca. Y seguramente lo que tenemos que entender nosotros es que esta pandemia está produciendo un impacto muy grande, y yo ahora me quiero referir a el impacto que ha tenido en la salud mental, que es el tema central que nos ocupa en el día de hoy. Yo voy a hablarles sobre la depresión, porque la depresión, primera diapositiva, Silvio, por favor. No estoy viéndola en la pantalla, así que si me la muestras sería preferible para yo saber de qué están viendo las personas. La primera diapositiva es la de la depresión y las estadísticas de la depresión. No sé si el resto de las personas está viendo esta diapositiva o no. Depresión, estadísticas. ¿Me confirmas, Mónica o Silvio? Esa es la primera. Ahora pásame la segunda diapositiva. Bueno, aquí tenemos las estadísticas de la depresión. Son muchas más, pero yo simplemente me voy a referir a estas pocas estadísticas porque me parece que son importantes.
La depresión es la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Si nosotros calculamos, y ese estudio lo hizo la Universidad de Harvard y la Organización Mundial de la Salud hace unos cuantos años, y calcularon que el número de años por año que se pierden por culpa de la depresión es cercano a los 50 millones de años perdidos por año. En cambio, los accidentes, que es la segunda causa de incapacidad a nivel planetario, ocupa el segundo lugar y únicamente tiene unos 25 millones de años perdidos por año. Esta es una cifra un poco difícil de entender, pero simplemente es para decirles a ustedes que la magnitud de la incapacidad que genera la depresión es enorme. Es la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Y ciertamente es una de las primeras causas de incapacidad en Colombia. La prevalencia, según el último estudio de prevalencia de enfermedades mentales en Colombia, es de 12.1%. Es decir, que si nosotros miramos en cualquier momento nuestro país, Colombia, una población de 2.4 millones de habitantes, es decir, más o menos una población del tamaño de Cali, está deprimida en cualquier momento que hagamos el corte transversal de la población en un estudio. Lo más grave de todo esto es que el 90% de estos pacientes, como aparece en esta gráfica, en esta diapositiva, el 90% no tiene acceso a ningún servicio de salud mental. Es decir, de esa inmensa cantidad de personas deprimidas, solamente una proporción muy pequeña logran llegar a tener un tratamiento o una atención especializada. El 30% de los pacientes, que llegan a la atención primaria en cualquier servicio, tienen problemas de tipo mental y mayormente depresivos y no son identificados. Siguiente diapositiva, Silvio, por favor. El suicidio es una de las consecuencias trágicas de la depresión. El suicidio cobra 800,000 vidas por año, cada año en el mundo. Es decir, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Durante el periodo de esta pandemia se han hecho cálculos que aproximadamente habrá 75,000 personas que se van a quitar la vida en los Estados Unidos solamente durante el periodo de la pandemia y por razón de la pandemia. Es decir, tenemos que entender que la depresión y la consecuencia más dramática de la depresión, que es el suicidio, está realmente cobrando un precio muy alto. Es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años y 37.6% de los adolescentes que planean un suicidio lo intentan. Y 68.1% de los adolescentes están deprimidos, según un estudio que apareció esta semana de la Universidad Javeriana. Y esto nos da simplemente una idea muy clara de que realmente estamos frente a una situación muy grave a la cual debemos prestarle atención. Siguiente diapositiva. ¿Quién detecta la depresión? ¿Cómo hacemos para semejante problema tan grave? ¿Cómo hacemos para detectarlo? ¿Tenemos que ir entonces a donde un especialista para que nos haga el diagnóstico de la depresión? No tenemos necesidad. La depresión la puede detectar cualquier persona que tenga la información adecuada. Y lo que yo quisiera de aquí a los próximos 10 minutos que termine lo que les voy a presentar sobre
los que son los elementos constitutivos de la depresión, que ustedes lo puedan tener y puedan identificar la depresión en sus seres queridos, en las personas cercanas a ustedes. La siguiente diapositiva. Cualquiera la puede identificar. Lo que tenemos que hacer con la depresión es, primero, tenemos que documentarnos, tenemos que saber cuáles son los elementos constitutivos de este síndrome que se llama depresión. ¿Cuáles son esos síntomas que la constituyen? Y cuando dice uno, esta persona que tiene estos síntomas está deprimida. Entonces, el tema, antes de entrar a hablarles de los diferentes síntomas, es que tenemos que desmitificar a la depresión y el diagnóstico de la depresión. Nosotros no necesitamos especialistas para que nos identifiquen si una persona tiene o no elementos que la identifican como una persona a riesgo de sufrir un trastorno depresivo. Cualquiera de nosotros, si está informado, lo puede hacer. No es sino identificarlo e identificarlo oportunamente. Siguiente diapositiva. Es una diapositiva muy bonita, como para que veamos las bellezas del Valle del Cauca y las bellezas de estas palmeras casi centenarias. La siguiente diapositiva, empezamos con el primer síntoma de la depresión. Es uno de los síntomas cardinales de la depresión, que es el decaimiento físico, o sea, la pérdida de la energía, cansancio, que puede estar manifestado por lentitud o por desinterés en las cosas. Este es uno de los diferentes síntomas que constituyen la depresión. Nosotros no vamos a decir una persona está deprimida porque tiene este síntoma solamente. No, porque una persona puede estar decaída por otras razones y lo que necesitamos es que haya una sumatoria de varios de estos síntomas para poder decir, esta persona puede estar deprimida. Entonces, a lo que vamos es a que tiene que haber una sumatoria de estos síntomas y este es el primero. Siguiente diapositiva, Silvia. Tristeza, melancolía, desesperanza, sensación de minusvalía, pobre autoestima. Ese es probablemente uno de los síntomas cardinales de la depresión. En la pregunta que hacía Mónica al comienzo, que le habían comentado algunas de sus amigas, ¿cómo se diferencia la tristeza de el síndrome depresivo? La tristeza sola puede deberse a muchas cosas y una tristeza sola no significa que la persona esté deprimida. Uno puede estar deprimido, puede estar triste por muchas razones. En efecto, una persona que está en el duelo por la pérdida de un ser querido no necesariamente está deprimido. No voy a entrar a hacer la diferenciación entre duelo y depresión porque me tomaría demasiado tiempo, pero lo que les quiero decir es que la tristeza solamente no es depresión. Tiene que estar acompañada de estos síntomas y de otros que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Sentimientos de culpa. Pesimismo exagerado, piensa que todo le va a salir mal. Este es un elemento también fundamental en la depresión y en el diagnóstico de la depresión. Si nosotros sumamos los tres anteriores y y nos dan positivos, ya empezamos a pensar que esta persona puede tener un cuadro depresivo. Entonces, vamos como a sacar una bandera amarilla diciendo, aquí hay algo que está ocurriendo, es posible que esta persona esté deprimida, no estamos seguros, pero sigamos viendo qué otras cosas vamos a necesitar. Siguiente diapositiva. La persona manifiesta una gran indecisión, una incapacidad tremenda para tomar decisiones, tiene dudas por todo, y esto es algo que no es lo habitual en esta persona. Esta persona era decidida de un tiempo para acá, la hemos notado llena de dudas y llena de incertidumbres, y esta cosa tenemos que tenerla en cuenta y sumarla a las anteriores y a las que vienen. Siguiente diapositiva. Ansiedad,
angustia, nervios. Eso es sinónimo. A veces la gente me pregunta cuál es la diferencia entre la ansiedad y la angustia. No hay ninguna diferencia. Hablemos de que la ansiedad, la angustia o los nervios son una misma cosa. Y este es un elemento que va casi siempre unido a la depresión. La depresión y la angustia son dos hermanitas muy unidas. Ellas siempre van juntas. Es raro, es muy raro encontrar un cuadro depresivo que no esté acompañado de angustia. El pánico está ahí incluido porque el pánico es la forma extrema de la ansiedad. Y pues obviamente si existe un cuadro de pánico que acompaña una depresión, es algo que tenemos que nosotros valorar y darle mucha importancia. El otro aspecto que quiero mencionar con relación a la ansiedad es que cuando la depresión se acompaña de ansiedad, es mucho más seria. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que la persona que está profundamente deprimida y con ideas de muerte, ideas suicidas, lleve a cabo su plan suicida es mucho mayor cuando la persona tiene energía. Es decir, si la persona está cargada de ansiedad y tiene una gran cantidad de angustia, esa persona que está deprimida tiene un riesgo mayor de cometer un acto suicida. En cambio, la persona que está postrada en una cama y no tiene ansiedad y no tiene energía para nada, no tiene energía para siquiera llevar a cabo sus ideas suicidas. Entonces, simplemente como para que tengamos en cuenta que cuando existe depresión y al mismo tiempo existe ansiedad, debemos considerar que estamos frente a una situación de mayor riesgo. Siguiente. El miedo. El miedo puede ser un elemento que aparezca aisladamente. El miedo lo puede uno tener a circunstancias externas, a factores reales, y eso no quiere decir que la persona necesariamente está enferma, pero si el miedo se asocia a algunos de los síntomas que hemos mencionado y otros que vienen ahora, tenemos que tener en cuenta que probablemente ese es uno de los síntomas también importantes que determinan y califican el cuadro depresivo. El miedo como tal, a veces es la única presentación que tiene un paciente que está deprimido. Cuando uno empieza a escarbar y cuando uno empieza a investigar, empezamos a ver en el paciente otros síntomas, pero la carta de presentación fue el miedo. Siguiente. La irritabilidad. La irritabilidad es una de las presentaciones, de las cartas de presentación más comunes de una depresión larvada, es decir, una depresión que no se ve. A veces únicamente se manifiesta por irritabilidad, por rabia. La gente que lo ve, los parientes, los allegados, dicen qué mala onda tiene, qué mala leche tiene se la pasa con rabia, tiene una irritabilidad permanente. Ojo, esa irritabilidad solita podría ser la manifestación única, sería la punta del iceberg de un cuadro depresivo. No quiere decir eso que todos los rabiosos mala onda están deprimidos, no. Pero si esto de la irritabilidad uno lo asocia y lo ve en conjunto con otros síntomas, podemos empezar a sospechar que estamos frente a un cuadro depresivo. Siguiente. Los síntomas físicos, la pérdida del apetito, la pérdida de peso, el insomnio, el exceso de sueño, el hipersomnio, y los síntomas físicos, la visita a muchos especialistas, a veces lo que nos está diciendo es que este individuo tiene algo más, que desafortunadamente los médicos no lo han visto, pero ese paciente que se presenta con síntomas físicos
es el que plaga las consultas externas y los consultorios de muchos especialistas y muchas consultas externas de los servicios de salud. De esto hablaremos en un instante, pero guardémoslo en la memoria. Síntomas físicos pueden ser la manifestación de la depresión también. Siguiente diapositiva. El amanecer negro. El amanecer negro es algo que le ocurre a los pacientes que están deprimidos. En la mitad de la noche, 3 de la mañana, el paciente se despierta en un mar de sudor, con pensamientos negros, pensando que todo le va a salir mal, que su negocio se va a quebrar, que él se va a enfermar, que sus hijos les va a pasar algo. Y esto va aumentando en un crescendo durante la madrugada y hace que la persona realmente entre en casi estados de pánico, en soledad y en oscuridad. Una vez que el paciente se levanta, amanece, se ducha, se toma un café y sale esta idea abrumadora, depresiva, se va diluyendo. Pero es posible que se repita una y otra noche. Una persona que está experimentando estas manifestaciones de amaneceres negros, debemos nosotros considerar que hay que investigar esos otros síntomas, a ver si en efecto están concomitantemente y estamos frente a un cuadro de depresión. Siguiente diapositiva, por favor. La disminución del rendimiento, la disminución de la concentración, la pérdida de la memoria, las dificultades de memoria, la pérdida de las facultades mentales o de facultades físicas, también se pueden asociar a un cuadro depresivo. No quiere decir eso que quien tenga una pérdida de memoria o se le olviden las cosas o no se dé cuenta de dónde dejó las llaves o las gafas, quiere decir que esté deprimido. No, esto tenemos que evaluarlo frente a la presencia de muchos otros síntomas como los que hemos mencionado. Finalmente, las ideas obsesivas, las ideas negativas, las preocupaciones con la muerte y las ideas suicidas son también componentes muy serios de la depresión y necesitamos la siguiente diapositiva, Silvio. Las ideas obsesivas, las ideas negativas, las preocupaciones con la muerte y las ideas suicidas son, como lo dijimos antes, la consecuencia más seria, más grave y más temible de la depresión. Estos son los síntomas que en conjunto deberíamos estar mirando. Al final de la conferencia, Mónica Meneses nos va a facilitar que se puedan ustedes llevar la lista completa. La lista completa aparece en la próxima diapositiva. Aquí está la lista completa de lo que yo les he ido mostrando uno a uno. No se los mostré de un golpe, porque entonces se me distraen mirando otro de los síntomas de los que, diferentes a los que yo estoy mencionando. Entonces, esta lista, si nosotros la podemos juiciosamente llenar con nuestras personas más allegadas y con nuestros seres queridos o con quien queramos hacer con nosotros mismos, nos dará una idea si hay varias de estas que coincidan o si varias de estas o unas pocas de estas se manifiestan de una forma muy intensa. Debemos sospechar que esta persona está deprimida. Entonces, ¿qué hacemos con la persona que está deprimida? No todos los pacientes van a tener acceso a los servicios médicos especializados. De hecho, dijimos al comienzo que el 90% de las personas que sufren estos trastornos no van a los servicios especializados. Entonces, ahora les contaré qué cosas podemos hacer con las personas que tienen este tipo de manifestaciones. Siguiente diapositiva. La depresión oculta o depresión enmascarada es la que tradicionalmente se conoce como la que está ocasionada por
síntomas físicos. Pero resulta que hay otras formas de ocultar la depresión. El paciente se encarga de ocultarla, los familiares también, los allegados también, el sistema médico también y la sociedad. ¿Cómo así que el paciente oculta sus síntomas? Uno cuando le dice por primera vez a un paciente, usted está deprimido, el paciente lo primero que hace es negar que eso está ocurriendo. ¿Cómo así yo deprimido? No, yo no estoy deprimido. Yo es que anoche no me dejaron dormir y por eso es que estoy como cansado hoy. Yo no estoy deprimido. El paciente se encarga de ocultar la sintomatología y solamente después de que el paciente logra entender que esto es una enfermedad médica real, puede llegar a aceptarlo. Pero de entrada, la persona que está deprimida lo niega, lo oculta. ¿Qué hacen los familiares? Los familiares dicen que no se ve muy clara la imagen. Bueno, yo se las voy a contar si no se ven claras porque lo que hay aquí no son sino 5 renglones. Lo que hacen los familiares es decirle al paciente que está deprimido, ¿usted qué hace ahí tirado en esa cama? Ponga de su parte. ¿Cómo es posible que usted que lo tiene todo va a quedarse aquí metido en la casa todo el día? Lleva 2 semanas sin ir al trabajo, ¿cómo así? En vez de criticar a esta persona, miremos si realmente hay algo que vale la pena que nosotros entendamos, que nos esté contando el comportamiento de esta persona. Entonces, a los allegados les pasa lo mismo. ¿Cómo es posible, los amigos, cómo es posible que otra vez más nos vas a dejar metidos, no vas a ir a la rumba con nosotros? ¿Cómo así? El hombre está deprimido y los amigos no entienden que él puede estar deprimido. El sistema médico se encarga también de ocultarlo, porque cuando el paciente llega con sus síntomas físicos, porque generalmente el paciente consulta es por los síntomas físicos, el médico le pone el tubo de la especialidad y dice, esto es un problema gástrico, o esto es un problema pulmonar, o esto es un problema urinario o ginecológico, y se va por la parte orgánica, ignora los elementos emocionales y los elementos depresivos, y el paciente se va con su fórmula feliz de la vida de un antibiótico o lo que sea que el médico le mandó. Entonces, debemos entender que también el sistema médico es culpable de ocultar esta depresión, porque muchas veces el paciente pasó con una depresión y nadie se dio cuenta. Y asimismo la sociedad también se encarga de negar la existencia de este elemento tan importante. ¿Por qué ocurren estas cosas? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de los mitos. Bueno, no sé si están viendo bien las diapositivas o no, pero bueno, yo se las voy a leer. Los que no las estén viendo bien, no se preocupen, porque yo se las voy a ir leyendo. Los mitos son múltiples al respecto de la depresión, y los mitos son una de las razones por las cuales la gente no cree en la depresión. En primer lugar, como les conté en el caso anterior, del paciente que llega y dice, no, yo deprimido, yo no estoy deprimido. ¿Por qué este paciente dice que no está deprimido estándolo? Pues primero porque no sabe lo que es una depresión. Tenemos que ilustrarlo de la forma como lo hemos hecho anteriormente. Pero porque él piensa, y eso es un mito moderno, ese es un mito social muy difundido, que es debilidad del carácter. Si yo digo que estoy deprimido, entonces yo soy débil de carácter o soy un perezoso. Eso es un mito, eso no es verdad. El otro mito es que la depresión es una enfermedad de mujeres. No es verdad, no es una enfermedad de mujeres. La depresión le da a los hombres y a las mujeres por igual. Lo que pasa
que las mujeres son más honestas en reconocer cuando están deprimidas. El hombre, con el machismo imperante en esta sociedad, jamás acepta y jamás va a ir a un médico a decir que está deprimido. Pero se deprimen igual que las mujeres. El hecho de que usted debe poner de su parte, porque usted lo tiene todo, usted no tiene por qué deprimirse. Tiene una mujer linda, tiene un trabajo excelente, tiene unos hijos que les va muy bien en el colegio, tiene el perrito que es muy lindo, tiene el club, tiene todo, y resulta que usted deprimido. No, ponga de su parte. Ese es el cuento habitual que le dicen. Ese es otro mito. El otro mito muy importante de recalcar aquí es que se dice que hablar sobre la depresión o hablar sobre el suicidio precipita la depresión, agrava la depresión o precipita el suicidio. Eso es mentira. En la medida en que una persona que está embotellada con emociones depresivas puede manifestar esto a alguien, esta persona hace su catarsis y se mejora. En la medida en que el paciente que está contemplando en solitario, noche tras noche, la idea de quitarse la vida, habla de esas ideas, logra que alguien le haga hablar de estas ideas, las posibilidades de que se reduzca el riesgo suicida son mucho mayores. Es decir, este es un mito muy peligroso porque hace que la gente diga, no hablen con esa persona sobre esto porque eso le va a precipitar un cuadro depresivo o va a precipitar un cuadro suicida. Eso es una mentira. La otra gran mentira de los enemigos de la psiquiatría y de los enemigos de la psicofarmacología, que son muchos, y además adolecen de una enorme ignorancia porque no saben el daño que hacen al decir que los antidepresivos son inútiles, peligrosos o producen adicción. Los antidepresivos se usan cuando hay un caso severo de depresión y son extraordinariamente útiles y benignos. Yo llevo casi 50 años en práctica profesional de esta especialidad. Y en 50 años yo no me he encontrado el primer paciente, y he formulado muchísimos pacientes con depresión. Ningún paciente que se haya vuelto adicto a un antidepresivo. Eso es una gran mentira. Pero no es que lo diga yo, es que lo dicen todos mis colegas. Nadie puede decir que se ha vuelto adicto a un antidepresivo porque los antidepresivos no producen adicción. Otra cosa son los ansiolíticos. Los ansiolíticos, esos sí producen adicción. Las benzodiazepinas sí producen adicción. Y debe tratarse en la medida de lo posible de no formularlas. El otro mito es la familia no se debe involucrar en el tratamiento de un paciente deprimido. Deben dejar que, si acaso, cuando llega, pues, rara vez llega, donde el paciente llega a donde el especialista, a donde el médico, la familia no se debe entrometer. Eso es mentira. La familia debe entrometerse. La familia debe estar pendiente de su paciente y la familia debe colaborar con el médico dándole información idónea sobre cuál es la patología que ellos han visto. Porque el paciente presenta una cara de su problema, pero la familia presenta otra cara del problema. Y para que el médico se pueda hacer a una idea justa y completa, debe tener las dos caras de esta situación. El último mito, hay muchos más, pero yo no los voy a abrumar con mitos porque tenemos que tocar otros temas antes de que el tiempo se nos termine, es que el pronóstico de la depresión siempre es malo. Eso es mentira. Ese es un mito, eso es una falacia. La depresión tiene un pronóstico excelente si se trata oportunamente. El 85 al 90% de los pacientes que reciben tratamiento se mejoran en el curso de los primeros 30 a 40 días.
Así que ese es otro mito. Siguiente diapositiva. Uno de los problemas serios que tenemos que enfrentar todos los días son los prejuicios que hay acerca de los trastornos mentales. La vergüenza social que genera el que la persona sufra de una enfermedad mental. Esa es una de las taras más graves de esta sociedad, porque pensar que a las personas que necesitan una atención a sus problemas emocionales se la nieguen simplemente porque lo marginan y dicen, esta persona es contagiosa, esta persona tiene esa enfermedad horrible que se llama enfermedad mental, que es equiparable siempre a locura, lo cual no es verdad. Estos prejuicios están terriblemente difundidos en esta sociedad y nosotros todos somos responsables de que esto cambie, porque nosotros tenemos que tener compasión con la enfermedad y entender que son trastornos que le pueden pasar a cualquier persona. Cualquier persona puede sufrir un cuadro depresivo y eso no lo hace un ser anormal, lo hace un ser humano. Y ya vimos cuán frecuente es la depresión. Pero la verdad es que hay una tendencia general muy grande a que las personas piensen que esto es algo que es mejor mirarlo de reojo o no mirarlo. Si nosotros nos instruimos, si nosotros nos documentamos al respecto de estos trastornos, vamos a poder contribuir mucho mejor a su solución y al alivio del dolor humano que significa la depresión en muchas personas. Siguiente diapositiva. Les prometí que les iba a decir algo al respecto del tratamiento de la depresión. No les voy a decir cómo se trata desde el punto de vista de la especialidad, desde el punto de vista psicofarmacológico o psicoterapéutico, porque esto hace parte de una situación muy particular a la cual deben acudir las personas que tienen unos trastornos más severos, más definidos. Pero las personas que tienen cuadros leves se pueden aliviar, en primer lugar, si tienen la acogida de las personas que los rodean. No que los señalan como un enfermo contagioso o una persona que se está inventando una enfermedad, sino que lo acogen como un ser humano que tiene una debilidad que en ese momento se manifiesta como desánimo o como tristeza o como cualquiera de estos síntomas que hemos visto. Vamos a hacer una campaña para que se acepte a estas personas, para que no le digamos ponga de su parte, porque eso es algo que es insultante y no corresponde a la realidad. Vamos a combatir los mitos al respecto de esta enfermedad. Vamos a detener el estigma y vamos a ilustrar a las personas. Si nosotros somos capaces de hacer eso, nosotros estaremos haciendo el primer paso del tratamiento hacia una depresión. Siguiente diapositiva. A una persona que está decaída, que está deprimida, lo más importante es que nos comuniquemos con ella. Pero no solo virtualmente. Ahora hablaremos un poco de lo que es el tema de la virtualidad en medio de esta pandemia tan espantosa. No, que nos comuniquemos de manera real con las personas, de tal manera que las personas sientan nuestro apoyo. Es decir, que tengamos la sensibilidad, que tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y preguntarle qué te pasa, en qué te puedo ayudar, prestarle el hombro para que se apoye y llore en el hombro es algo muy importante en el manejo y el tratamiento humano y compasivo de la depresión. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es manifestar afecto. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que la quiere.
No basta con decir, no, yo quiero mucho a mi señora. No, no basta con decir eso. Hay que decirle que la ama, hay que decirle que la quiere. Y eso es muy importante, no solamente con el cónyuge, es importante con los hijos, es importante con la familia. Uno tiene que manifestar afecto. Muchas veces, muchos de estos cuadros de desánimo y de depresión son originados por la sensación de abandono, por la sensación de que a mí no me quiere nadie. Entonces, expresar sentimientos, tomarse el tiempo que requiere para recuperar la persona que está deprimida, es importante tener esa sensibilidad para decirle, tómate el tiempo, porque nosotros entendemos que lo que tú tienes requiere un tiempo. Entonces, el contacto humano es la única manera de remediar la soledad. Tenemos que saber acompañar con interés, pero con interés genuino. No es algo que hacemos porque sí. Siguiente diapositiva nos muestra lo que yo diría es lo más importante de todo en el manejo de una persona que está deprimida. Es escucharla. Si a mí me preguntan cuál es la habilidad fundamental de un buen terapista, saber escuchar. Y a poquitas personas que escuchan. A poquitas personas. Tenemos que entrenarnos muchas veces para poder dejar que salga esta habilidad fundamental, que es el instrumento fundamental para que nosotros le podamos ayudar a la persona que está necesitando ayuda. La persona que está necesitando ayuda, aun cuando no nos lo diga, es una persona que necesita que la dejen hablar. Pero si usted lo único que hace es echarle una cantaleta porque está acostado en la cama, pues obviamente esta persona no tiene cómo hablar y cada vez se va a deprimir más. Entonces, quiero que si les queda un concepto de toda esta conferencia de esta tarde de hoy, les quede que lo más importante es escuchar al otro. Cerrar la boca y dejar que el otro hable. Las diapositivas que siguen, o la última diapositiva que hay, se las voy a mostrar solamente por un instante y después la quitamos, Silvio, para que no se me distraiga la gente. Son las referencias. Yo he querido poner unas pocas referencias aquí. Simplemente, esta lista de referencias, Mónica Meneses se va a encargar de dejarla en la web para que la puedan copiar, porque creo que estas referencias pueden ser importantes. Me voy a referir una a ellas. El autor de la decisión de Sofía, fue muy famoso por ese libro, William Styron, escribió un libro pequeñito que es un documento extraordinario que se llama Esa visible oscuridad y fue publicado en 1990 por Random House. Y ahí describe él, este autor, el viaje a los infiernos de su propia depresión. Este es un libro recomendable para quien quiera saber cómo es una depresión severa. Este hombre superó la depresión y después siguió escribiendo maravillas porque él fue muy prolífico escritor, pero él sufrió una profunda depresión y en ese libro él describe esto con una gran claridad y una gran propiedad. La segunda referencia que les doy es la editorial del Tiempo de agosto 9 de este año, donde pues por primera vez, diría yo, en Tiempo, una voz autorizada dice que el problema de la depresión es muy grave en este país. Bueno, no descubrieron sino el agua tibia con esto, pero está bien que lo hayan puesto en blanco y negro. Y quien quiera tomar estadísticas recientes, esa es una buena fuente. Algunas de las
de las estadísticas que yo les presenté obedecen a ese estudio que se está haciendo en el Wellbeing Trust por el doctor Peterson. Son las muertes proyectadas por desesperación y la prevención del suicidio, que es algo que se ha establecido recientemente a nivel mundial, que es un estudio de colaboración para la prevención del suicidio por COVID-19, que es un documento de mayo del 2020 para quien lo quiera consultar. El siguiente dato es el grupo COVID de Raúl Corral y del doctor Oscar Gutiérrez, que les recomiendo que si alguien tiene alguna duda sobre cómo debe manejarse tempranamente un problema de COVID-19 en sus inicios, ahí le pueden dar bastantes informaciones. Y el último dato es una contribución que me mandó Sonia Berch, la magnífica psicóloga del Valle de Lili, de Jimena Escobar de Nogales, que publicó un artículo que ella quiso divulgar porque se titula "Superé la depresión, esto fue lo que me ayudó". Les recomiendo mirar esto en algún momento. Yo quería cerrar mi presentación. Ya podemos quitar las diapositivas y si quieres poner la primera diapositiva del título de la pandemia de la depresión, para darles algunas recomendaciones finales para enfrentar esta crisis. Mónica, se me pasó el tiempo. ¿Será que me puedo tomar otros 10 minutos? Claro que sí, doctor. Estamos en sus manos y felices además escuchando todos estos aportes tan interesantes. O sea que, mire, todavía tenemos 644 personas conectadas y no se van a desconectar. Entonces el tiempo es suyo. Antes muy agradecido, doctor, por su generosidad. Bueno, entonces a las 644 personas, gracias por la paciencia de aguantarme una hora larga aquí. Yo voy a hacer unas recomendaciones finales como para enfrentar esta crisis. Voy a hacer varios apartes de esto. Un aparte es las recomendaciones que quisiera hacer a nivel general. ¿Qué es lo que necesitamos a nivel general? A nivel general, lo que nosotros necesitamos son líderes moralmente respetables. Eso es todo. Con eso yo resumiría, eso es lo que necesitamos. Líderes moralmente respetables, gobernantes moralmente respetables, comunicadores moralmente respetables, investigadores científicos moralmente respetables y funcionarios públicos moralmente respetables. Necesitamos que estos líderes nos den mensajes esperanzadores, documentados, equilibrados, serios, realistas, positivos, constructivos, que apoyen, que no inquieten a la gente, que no le metan más miedo a la gente. Necesitamos que estos líderes entiendan y que las personas en general entiendan que el poder de la palabra es brutal. ¿Y qué quiero decir con esto? El poder de la palabra hablada puede tener consecuencias maravillosas o consecuencias tenebrosas. Por ejemplo, las consecuencias tenebrosas incluyen los diagnósticos y los pronósticos salvajes que hacen algunos médicos. Aplica pues el poder de la palabra a la medicina. Recuerdo mucho el caso de un paciente que me consultó porque vino muy deprimido porque eso fue hace 10 años. El médico le había dicho que le quedaban 6 meses de vida porque tenía un cáncer de próstata y a él a duras penas le quedaban 6 meses de vida si no se hacía no sé qué procedimiento que él recomendaba. Bueno, fíjense cómo son las cosas de la vida. Esto fue hace 10 años. El paciente está vivo y el médico se murió. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado.
con esto de los pronósticos salvajes y los diagnósticos salvajes. El otro poder de la palabra tenebroso es: a este país se lo llevó el diablo, o a este mundo se lo llevó el diablo con esta pandemia. O en la crianza, el maltrato psicológico de este muchachito no va a servir para nada, este es un bruto. Esos son diagnósticos salvajes y pronósticos salvajes que generalmente y por fortuna nunca se cumplen. Bueno, debemos cuidarnos mucho y debemos ser muy cuidadosos y protegernos de los terroristas armados de micrófono y armados de periódico, o armados de columnas en los periódicos, o armados de WhatsApp, que no hacen sino difundir noticias negativas. Y en resumen, en la parte general, es cuidar lo que se dice y cómo se dice, porque tenemos que entender que la gente es crédula. La gente se cree todo lo que ve en el periódico. ¿Cómo así? ¿Eso cómo supiste eso? No, lo leí en el periódico. Pues no, el periódico no siempre dice la verdad. De hecho, los medios de comunicación cada vez nos dicen menos verdades. Pero no voy a entrar a hacer críticas ahora de los medios de comunicación. Las recomendaciones en el sentido más amplio social nos lo confirmó la conferencia extraordinaria del doctor Sfeir hace unos días aquí mismo por este mismo canal. Tenemos que tener una consideración con el planeta. Tenemos que ser solidarios, y la solidaridad no es solamente con las personas cercanas a mí. La solidaridad es con todo. Tenemos que ser generosos, tenemos que ayudar a los más necesitados, pero ayudarlos efectivamente, no ayudarlos de una manera que un día les llevamos un paquetico con un mercado y al otro día nos olvidamos de ellos. No, tiene que ser una cosa continuada y real. A nivel interpersonal y familiar, ¿cuáles serían las recomendaciones? Tenemos que hacer interacción social. Se ha confundido ese asunto del distanciamiento, haciendo distanciamiento social cuando lo que se ha pedido es que haya distanciamiento físico. Nosotros no podemos distanciarnos socialmente porque el contacto social es lo que nos mantiene vivos. El contacto humano, no solo el contacto virtual. Eso de mandar emoticones con un corazoncito y con una sonrisa, eso no sirve para nada. Dejemos el WhatsApp a un lado, por lo menos llamemos por teléfono, que sea realmente una cosa humana el contacto, que nos lleva a estar con otras personas. En cuanto a los hijos pequeños, creo que hoy empezó la educación virtual en Colombia. Y ahora los papás tienen mucho más trabajo porque además de todo lo que tienen que hacer, tienen que ayudarle en las tareas y en la educación virtual a los padres. Pero realmente eso es algo que no corresponde necesariamente hacerlo totalmente a los padres. La labor de los papás no es desaburrir a los hijos, es hacerlos responsables de sus propias actividades. En cuanto a la depresión, ya lo dijimos, nosotros tenemos que documentarnos y combatir los prejuicios y la falta de sensibilidad social acerca de la depresión y otros trastornos mentales. Al respecto del COVID-19, seguir las normas de salud, lavarnos las manos, usar mascarilla, mantener la distancia de 2 metros, no relacionarnos con personas que tienen niveles de riesgo superiores al nuestro. Entonces, debemos ser responsables y no hacer trampa. Hay mucha gente que hace trampa. Dice, sí, no, yo me estoy cuidando mucho, pero el muchacho va, tiene una rumba con unos amigos y vuelve a la casa y resulta que se reúne con los viejitos, los infecta y ciertamente los pone en una situación grave. Eso es hacer trampa. Entonces, no hagamos trampa, porque la trampa puede tener consecuencias muy graves. Consultemos tempranamente si hay fiebre, si hay pérdida del olfato, si hay una gripa, póngale la firma. Eso es un COVID-19 y eso se puede tratar tempranamente si ustedes recurren a los médicos que están informados al respecto de esto. No espere pasivamente que le llegue el empeoramiento de la enfermedad.
Ya para terminar, prometo que voy a terminar, a nivel individual, tenemos que mejorar nuestras capacidades adaptativas, tenemos que tener una agenda, tenemos que tener una rutina, tenemos que evitar la monotonía, tenemos que ocuparnos. No pretendamos controlarlo todo. Si en épocas normales no podemos controlar nada, ¿qué vamos a controlar en semejante situación tan anormal? Entonces, hagamos lo que podemos hacer. Meditemos, oremos, hagamos yoga, practiquemos la respiración y hagamos ejercicio. El ejercicio es fundamental. Yo no me cansaré de decir que tenemos que hacer ejercicio todos los días a la semana, pero ejercicio verdaderamente intenso, aeróbico, que mueva la sangre y que mueva todo nuestro organismo. Alguien me dijo, es que yo no puedo hacer ejercicio porque mi apartamento es muy pequeño. Y yo siempre les cuento la misma historia. Nelson Mandela estuvo 27 años en una celda de 2,5 por 2 metros. Hizo ejercicio los 27 años, todos los días. Hacía 100 push-ups, parándose en la punta de los dedos. Y de ahí, 9.150 días estuvo preso. De ahí salió a liberar su pueblo, con una gran energía. O sea que no pongamos como disculpa que no tenemos un espacio suficientemente grande. Como final, disfrutemos del silencio, disfrutemos de la intimidad que nos ofrece esta oportunidad de estar recogidos, disfrutemos de la pausa y, por favor, seamos optimistas. Este no es el fin del mundo. Y sonriamos. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hay unos comentarios. Bueno, lo han saludado cantidad de personas que lo conocen. Hay personas en Canadá, personas en Bogotá, personas en los Estados Unidos, hasta en Candelaria, en Jumbo. Bueno, de todas partes, doctor, lo están saludando. Y hay un saludo muy especial que quiero hacerle porque sé que lo va a conmover, abro comillas, Adriana Clement. Gracias por seguir alimentándonos con tu sabiduría y profunda y valiosísima experiencia. Qué mejor que el reconocimiento de una hija, además tan maravillosa como es Adriana Clement. Saludos, Adriana. Y bueno, aquí ya hay algunas preguntas. No sé, doctor, son las 5:20. Usted me dirá. No, démosle. Yo no tengo limitación en este momento, unos cuantos minutos más. No tienen problema. Bueno, hay algunas por Zoom, pero yo no sé si de pronto alguien quiera en realidad preguntar, abrir de pronto su cámara y preguntarle directamente, pero bueno, de las que he recogido acá, me parece muy importante esta y es cómo detectar la depresión en niños pequeños. En principio, Sí. aclarar si ellos también pues, pueden sufrir de episodios de depresión como los de un adulto. Sí, yo no quise entrar en este tema. Primero, esa no es mi especialidad, es la de mi hija, pero los niños se deprimen. Esa es una realidad. Y muchos de estos síntomas que aparecen en los adultos pueden ser también encontrados en los niños deprimidos. En los niños, la depresión se manifiesta más por conductas, por hiperactividad, por conductas de una naturaleza o de otra. Y realmente, si una madre que tiene ese sentido, ese sexto sentido, siente que su hijo tiene algo que va como en esa dirección, simplemente debe levantar la bandera roja y decir, yo necesito consultarle a mi médico, a mi pediatra, y con él podrán llegar a una decisión al respecto de qué hacer con ese niño. Pero sí, los niños se deprimen, esa es una realidad. Y los niños también se suicidan, y también los adolescentes. Entonces, es algo que lo tenemos que tomar muy en serio. Perfecto. Bueno, también una pregunta es enfocada hacia cómo podemos manejar el contacto humano ahora con la pandemia, porque obviamente lo que nos están diciendo es aislamiento, no podemos acercarnos, pero también una de las sugerencias es mantener ese calor humano. Entonces, ¿cómo hacerlo en esta época de pandemia?
Pues mire, la forma de hacerlo es con los cuidados. No quiere decir que porque nos han dicho que nosotros tenemos que quedarnos encerrados, nosotros no vamos a poder volver a ver a ninguno de nuestros seres queridos. No, con cuidado nosotros podemos, si estamos con una persona mayor de edad que representa un riesgo mayor porque las defensas inmunitarias son más bajas, entonces lo que habría que hacer es que la persona tenga la mascarilla, guarde la distancia y simplemente esté segura de que no ha tenido contagios con nadie que vaya a llevarle el contagio a la persona de mayor riesgo. O sea que en todo sentido, la distancia debe ser física, no social. Nosotros vamos a poner los 2 metros de distancia. Este virus no vuela más allá de 2 metros. Eso es otro mito. Este virus no vuela más allá de 2 metros. Entonces, si nosotros mantenemos esa distancia, vamos a tener la posibilidad de no contagiar a la persona a riesgo. Perfecto, doctor. Bueno, nos preguntan también acá sobre medidas preventivas para no llegar a la depresión, a este estado. ¿Qué hacer antes? Sí, las medidas preventivas para no llegar a la depresión, esa es una excelente pregunta que se puede contestar de muchas formas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la depresión como enfermedad, como síndrome depresivo bipolar, es una enfermedad que se hereda. Entonces, si nosotros tenemos una historia familiar de depresión, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro riesgo es mayor y debemos estar atentos a las señales de depresión, que son las que están ahí en ese listado que usted le va a facilitar a estos 544 pacientes en nuestro auditorio. Entonces, simplemente que tengamos en cuenta que ese es un factor de riesgo, que si empezamos a notar estos síntomas, debemos actuar tempranamente. No hay manera de prevenirlo antes. Obviamente, si usted tiene una vida ordenada, usted se alimenta bien y usted hace todo lo que le toca hacer, probablemente no habrá razones externas que lo lleven a una depresión. Pero si ocurren los síntomas, debe actuar tempranamente y consultar lo más pronto posible. Bueno, esta me parece importantísima, doctor, es cómo iniciar la conversación sobre el tema de alguien que tiene depresión pero no lo acepta. O sea, ¿cómo puede ser ese primer acercamiento? Usted lo ha detectado, pero es difícil a veces decirle a la persona. Ajá. Ok, otra muy buena pregunta, porque generalmente la familia se da cuenta que algo pasa con su pariente. Y ese es un secreto a voces. La gente no quiere tocar ese tema, van por la casa como pisando cascaritas de huevo y nadie quiere decir, este señor está deprimido. La manera de abordarlo es directa. Oye, fulano, no te notamos bien. ¿Qué es lo que te pasa? Y dejarlo que él hable, escuchar, que es el elemento fundamental. Escuchemos a la persona a ver qué nos tiene que decir. Lo primero que nos va a decir, probablemente por lo que hemos dicho, es que no tiene nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el interlocutor interesado y sensible? Decirle, mira, tú puedes decir que no tienes nada, pero yo veo esto, y yo creo que estos son síntomas de depresión. Y yo creo que tú debías hacer algo. Hasta ahí puede llegar uno, como pariente. Y ya es bastante, porque se ha avanzado, porque del silencio total y del secreto a voces se ha pasado a una situación en la cual la persona ya está por lo menos a punto de aflorar sus sentimientos más profundos. Y eso generalmente lleva a que la persona se sincere.
se sincere. Y la gente debe lanzarse a hacer esas interpretaciones. Lo que pasa es que a la gente le da miedo. Le da miedo porque no saben si con eso están haciendo daño. Bueno, espero haber aclarado hoy que eso no es dañino, que no importa. Si uno sospecha que la persona está deprimida, pues simplemente pregúntele. Si no está deprimida, no perdió nada. Y si está deprimida, ganó mucho. Perfecto. Bueno, aquí nos preguntan también que si hay factores neuroquímicos cerebrales y hasta espirituales que pueden causar la depresión. Mire, en este momento de la ciencia, lo que sabemos es que la depresión se genera por una razón química, cerebral. Es una razón bioquímica cerebral la que produce la depresión. De hecho, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que actúan a nivel de la sinapsis cerebral, son los que ayudan que la serotonina no se reabsorba y permita que se acumule en el cerebro y entonces la persona no sienta la depresión o mejore de su estado depresivo. O sea que razones bioquímicas todas. La depresión es una enfermedad esencialmente bioquímica y bioquímica cerebral. Ahora, eso no quiere decir que todas las depresiones tengan que aliviarse con antidepresivos. No, las más severas sí necesitan antidepresivos, pero no todas las depresiones van a requerir esto porque la psicoterapia, el apoyo y muchas de las estrategias que hemos anunciado aquí pueden ayudar a que depresiones leves mejoren de esa manera sin químicos. Bueno, aquí hay una pregunta que involucra la bipolaridad. Pues inicialmente no sé si aclarar si la bipolaridad y de pronto la depresión pueden tener alguna relación entre sí. Y la pregunta va enfocada hacia si una persona bipolar debe tomar medicamentos de por vida. Bueno, de por vida, yo diría, de por vida, no. De por vida, los impuestos y la muerte, hasta ese punto. De por vida, no digamos que uno tiene que tomar nada, pero la bipolaridad es una presentación de la depresión. Es más, hay quien dice que el espectro bipolar, que cubre desde la ciclotimia hasta las más severas depresiones, cubre todo el espectro depresivo. O sea, que no hay una depresión que no tenga elementos bipolares. Que la depresión bipolar debe ser tratada. ¿Por qué se le dice bipolar? Porque en algunas formas de depresión, y yo no me quise meter en esto pues para no complicar la vida, pero ya que me lo preguntan, en algunas formas de depresión hay periodos en los cuales la persona está deprimida y esa misma persona hace cuadros de aceleramiento o de hipomanía o de manía. Eso configura un síndrome bipolar. Esa persona necesita ser tratada de una manera muy específica y debe ir donde un especialista porque esto requiere un tratamiento que es más complicado que una simple depresión. La depresión bipolar es un aspecto bastante más complejo. Existe, es una realidad indiscutible. Muchas depresiones probablemente caen dentro de ese marco diagnóstico. Bueno, nos pregunta aquí la señora Mabel, ¿cómo transformar a la humanidad en la moralidad visible? Porque los hay, pero la mayoría de los casos es invisible u opacada. Dios mío. La pregunta del Repítame esa millón. pregunta. Repítamela. Sí, ¿cómo transformar a la humanidad en la moralidad visible? Porque usted tocaba el tema de moralidad, de la ética. Entonces, ¿cómo se puede de pronto ayudar a transformar a la humanidad para que avancemos hacia una moralidad visible? Bueno, creo que eso se me sale de mis capacidades. Esto estaría dentro del terreno de la filosofía. Transformar a la humanidad hacia una moralidad visible, pues es una cosa muy deseable, utópica, pero muy deseable.
Muchos han dicho que esta pandemia va a cambiar a la humanidad. Ojalá vaya a cambiar a la humanidad. Eso es lo que desearíamos, que de aquí la humanidad saliera más consciente de la necesidad de proteger el planeta, de que la humanidad saliera más consciente de ayudarle a los más necesitados, de que los poderosos dejen de ser tan absolutamente ambiciosos, de que las grandes potencias dejen de polucionar el aire y el mar. Pero yo tengo muchas dudas de que esto ocurra así. Entonces, qué bueno que nosotros aspiremos a que las cosas cambien y que vayamos progresando hacia una moralidad, pero pues yo no sabría cómo poder guiar esto hacia ese derrotero. Esperemos que haya cambios que nos lleven hacia una sociedad más justa. Pues doctor Climent, usted mencionaba lo de la conferencia de Alfredo Speer, el líder espiritual que fue candidato a la presidencia de Chile. Él nos ofreció una conferencia el jueves pasado, una maravillosa conferencia. A la señora Mabel y a todos los que estén acá les recomiendo. Él nos habló sobre las dimensiones humanas y espirituales de una pandemia. O sea, habló de la pandemia, pero precisamente toca temas mucho más filosóficos también. Esta conferencia ya está alojada. Si ustedes entran a youtube.com, www.youtube.com, ustedes buscan ahí Club Campestre de Cali, nosotros tenemos un canal, ahí encuentran ya la conferencia. A partir de mañana en la tarde ya también van a poder encontrar su conferencia, doctor Climent, porque muchas personas nos han dicho que dónde va a quedar alojada. Creo que la más fácil es youtube.com porque en realidad pues es un canal público. Si ustedes se quieren suscribir para que reciban algunas notificaciones, pueden hacerlo de una vez, tienen que tener una cuenta en Gmail. Entonces me parece que esta conferencia para la señora Mabel, la de Alfredo Speer, puede pronto aclarar algunas de las preguntas e inquietudes que ella tiene. Mientras tanto, pues pasemos a una siguiente pregunta y es ¿cómo manejar la depresión en los adultos mayores? Pues no hay diferencia entre el manejo de una depresión en un adulto de edad media y un adulto mayor. Las depresiones en los adultos mayores son muy comunes y se tratan con una mirada compasiva, teniendo en cuenta las limitaciones de la persona, pero el manejo es muy similar al que se le da al del resto de la población general. Bueno, aquí vamos a ver si hay más preguntas. Es que me descuido un momentico y ya tenemos 68 mensajes nuevos. Entonces, de verdad que es una locura. Bueno, yo quiero preguntarle al doctor Climent o a alguien si de pronto quiere formularle la pregunta directamente a él, pues para que se sienta como en libertad de hacerlos, porque aquí tenemos más agradecimientos, pero no encuentro como más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, perfecto. Entonces, nada, agradecerle a esta audiencia tan paciente. Sí, pues en realidad, a ver, aquí hablan del San Juan de Dios, es una fundación de orden privado católico, es el primer hospital fundado en el Valle del Cauca, que tiene un contrato de prestación de servicios para la atención de pobres no asegurados en el departamento y que atiende en Cali, en una zona supremamente pobre, y también en el municipio de Cartago. Yo creo que más era como un aporte de esta persona. Bueno, Adriana nos hace una aclaración también, Adriana Climent, en los niños, para quien preguntaba sobre los niños, si hay cambios en el comportamiento de los niños, ansiedad, dificultad para dormir, nuevos miedos, estas son señales de alerta. Usted decía que Adriana es pues experta más en los niños, ¿no? También tengo entendido que jóvenes. Sí. Bueno. Sí, doctor, yo creo que esas son... bueno, ¿cuáles son los síntomas físicos de un depresivo? Que dijo que lo explicaba usted después. Al comienzo creo que de la conferencia usted dijo que había unos síntomas físicos. Sí, los síntomas somáticos son los síntomas de todos los sistemas orgánicos. Una persona empieza a presentar síntomas del tracto digestivo, va donde el gastroenterólogo, le dan un tratamiento,
él sigue con los mismos síntomas o migra a otro sistema, empieza a tener problemas de tipo cardiovascular o respiratorio. Son múltiples. Los síntomas somáticos de la depresión pueden ocurrir en cualquiera de los sistemas orgánicos. Se puede tener un paciente que tiene un vértigo. Un vértigo se manifiesta por vértigo, va donde el neurólogo, le tratan el vértigo, el paciente sigue con el vértigo, le hacen exámenes especializados, pero resulta que ese paciente es un deprimido. Y lo que está, el sustrato básico de ese vértigo es un sustrato depresivo. Si usted no trata el sustrato depresivo, probablemente el vértigo no se le va a mejorar. Puede que se mejore solo, puede que se mejore con el tiempo, puede que se mejore con los antivertiginosos, pero fundamentalmente, si al paciente usted no le da el tratamiento antidepresivo, ese paciente va a seguir migrando de un especialista a otro, haciendo lo que yo llamo la procesión de especialistas. Bueno, aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo trabajar la depresión en el trabajador de la salud? Porque esta persona está enfocada en el paciente y puede dejar de un lado su propia salud, ¿no? Se deja como a un lado, como que más o menos cuando el médico, dicen los médicos también se enferman. Entonces, este cuidador de la salud que tiene de pronto depresión, ¿cómo manejar este caso? Los médicos también se enferman y son pésimos pacientes. Entonces, cuando un médico está deprimido, pues él va a tener que aceptar su depresión y vencer su prepotencia y decir, yo estoy deprimido, pues necesito ayuda. Va a ser difícil, pero ocurre. Los médicos no son sino seres humanos, comunes y corrientes. Son representación del resto de la población. O sea que si el resto de la población se deprime y es la primera causa de incapacidad a nivel mundial, los médicos están incluidos también. Perfecto. Bueno, una pregunta muy interesante también es si la depresión se hereda. Ya, eso lo mencioné hace un rato. Sí, la depresión, el síndrome bipolar especialmente, y las depresiones severas, uno tiene que siempre averiguar por historia de depresión en su familia, porque es muy frecuente. Es muy frecuente, es una de las enfermedades médicas que corren en familias. Entonces uno sabe que el abuelo tuvo una depresión, que la abuela tuvo otra depresión, que un primo se suicidó, que otro primo tuvo una depresión. Póngale la firma que esto es algo familiar que hay que atender con mucha mayor intensidad. Bueno, aquí la señora Luz Eugenia nos dice que si usted nos puede dar una lista de médicos o medicamentos, pero yo creo que medicamentos no podrían obviamente formularse aquí, pero sí una lista de médicos a los que se pueda acudir en caso de que las personas presenten algunos de los síntomas que usted nos ha anotado. Mire, tenemos muchos buenos médicos en Cali. En el Valle del Lili encuentra usted muy buenos especialistas. En el hospital universitario también, en el hospital en Imbanaco también, en el hospital psiquiátrico San Isidro. Es decir, hay muchos lugares y pueden ir a los centros de salud, a la EPS. Van a las EPS y en las EPS los orientan. Ok. Bueno, una persona que vive en Canadá, que está lejos o que vive en los Estados Unidos, está muy lejos de su familia, pregunta cómo mantiene ese contacto humano que usted dice es tan importante, estando en un país lejos de su familia, cómo se puede manejar o evitar la depresión a propósito de la pandemia. No, pues para eso está este medio. Ajá. Es decir, hoy en día se ha puesto de moda y se ha puesto sobre el tapete la importancia de estos medios de comunicación. Cuando yo les decía que hagamos presencia física, real, es cuando se puede. Cuando se puede. Pero si la abuelita está en Cali y la niña está en Toronto, pues obviamente tiene que hacerlo a través de este medio. Existe el Skype, existe el Zoom,
existe la posibilidad de hablar permanentemente con los parientes. Y esta es una forma de mantener el vínculo de afecto que es vital para las personas. Bueno, pregunta la señora Ana Cecilia si el bajo nivel de litio puede asociarse también a la depresión, porque se hablaba obviamente de unos factores neuroquímicos, entonces si el litio, que uno lo escucha muchísimo, ¿no? Se le bajó el litio y toma litio, si eso se relaciona con la depresión. Bueno, con eso del litio hay una confusión que es importante aclarar. El litio es un elemento natural, no es una droga. Hidrógeno, helio, litio en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev es el tercer elemento de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Y lo tenemos en el organismo en cantidades insignificantes. Uno no necesita hacerse niveles de litio para determinar si uno está con el litio bajo y entonces va a tener que tomar litio porque tiene el litio bajo. No. Uno únicamente le da litio a la persona que tiene un trastorno bipolar y que hace cuadros maníacos o hipomaníacos aunados a depresión. Y da litio como un modulador del ánimo. Entonces, una vez que le empieza a dar litio en dosis de 900 o 1200 miligramos diarios, ese paciente empieza a registrar en sangre unos niveles de litio. Entonces uno manda litemias, que son las determinaciones de litio en sangre, pero solamente va a determinar si existe o no existe un nivel adecuado de ese litio en personas que están recibiendo el litio en tabletas. Quien no recibe litio no va a marcar nada de litio en sus exámenes de sangre. Se le hace una litemia a una persona, como usted o yo, que no estamos tomando litio, espero, entonces no nos va a marcar nada. Entonces el litio únicamente se mide en personas que están recibiendo carbonato de litio y que necesitamos saber que los niveles estén dentro de unos límites que sean adecuados terapéuticos. Ok, bueno, una persona pregunta también si puede ser una sintomatología de la depresión tener horarios desordenados en el sueño y en la alimentación. Pues no es que sea una manifestación de depresión, sino una manifestación de desorden que es necesario corregir, porque las personas tienen que tener un horario de sueño. Yo no hablé de la importancia del sueño. En esta pandemia la gente está durmiendo más o está durmiendo menos o se le ha desorganizado el sueño y es necesario hacer suficiente ejercicio para estar cansados y llegar por la noche cansados a acostarse. Entonces, no es que sea una manifestación de depresión el desorden de la alimentación o el desorden del sueño. El insomnio sí puede ser, y ese es una de los síntomas que aparecen en esta lista que usted le va a dejar copiar a todo nuestro grupo. Bueno, sobre el litio también pregunta alguien que si el consumo del litio con el tiempo puede generar intoxicación en el paciente. No, no si se mantienen los niveles de litio dentro de unos límites adecuados. Por eso se piden las determinaciones de litio en sangre, porque el litio puede pasarse de cierto nivel e intoxicar, pero si usted está haciendo los controles de litemia periódicos, entonces usted impide que ese litio llegue a volverse tóxico. Bueno, una pregunta que tiene que ver con esto de pronto de que sea algo hereditario, que si entra en juego el paso de problemas que no han sido resueltos entre generaciones en una familia. No, que la incapacidad de solucionar los problemas familiares a lo largo de la historia sea la causa de la depresión, no. Es más causa de depresión el que haya tenido un pariente depresivo, o sea que tiene antecedentes familiares depresivos. Eso sí puede ser suficiente razón para producir una depresión. Bueno, una pregunta bien interesante, doctor, y es esa línea que traza el psicólogo con el psiquiatra. Entonces nos pregunta la señora Olga que si debe ser
de pronto algo tratado con psiquiatría o también en determinado momento alguna de estos síntomas que usted anota pueden ser tratados o a ser atendidos por un psicólogo. Sí, los psicólogos pueden atender los cuadros depresivos de manera muy similar a como lo tratan los psiquiatras. La diferencia radica en que cuando el paciente requiere medicamentos, el psicólogo no puede formular esos medicamentos y el psiquiatra sí. En ese caso, valdría la pena que se hiciera una consulta a un especialista en psiquiatría. Bueno, una persona que tiene 58 años, hace como 2, empezó a tener dificultades para conciliar el sueño. ¿Eso es propio de la edad? Eso es propio de 1000 cosas. A los 58 años, que uno empieza a tener dificultades para dormir, puede ser debido a que le tocó aceptar que le llegó la edad y cuando uno es mayor tiene más dificultades para dormir. Pero puede deberse a otras causas, puede deberse a problemas, puede deberse a preocupaciones, puede deberse hasta pandemia, puede deberse a una depresión también. No necesariamente se puede deber a una depresión. Es decir, hay muchas razones. Nos tenemos que ir como aproximando a cerrar. Sí. Bueno, ¿hay tiempo de pronto para una última? Sí, bueno, hay tiempo para una última. Una que yo también la he tenido, que la hace la señora Claudia Paz, y es cómo podemos entender esto de las fiestas COVID. Es que la verdad uno se queda aterrado hay fiestas, incluso leía el otro día que en Estados Unidos para poder entrar a una fiesta había que tener COVID. ¿Cómo se puede entender? Bueno, ahí sí me cogió mal preparado porque no tenía ni idea que había fiestas COVID. Sí. De hecho, no me han invitado a ninguna fiesta COVID. Y si me invitan, no voy a ir. No creo que lo vayan a invitar, doctor. No. Sí. Bueno, doctor Clement, yo más bien le hago la invitación, es que ya tenemos las 5:50, pero sí. Le cuento, seguimos teniendo 400 personas conectadas. Ok, bueno. La verdad, fantástico. Me alegra muchísimo porque esto quiere decir que ha generado muchísimo impacto su conferencia y de hecho muchos de los mensajes que me dio pesar no haber podido leer porque son una cantidad de saludos para usted, doctor, de agradecimiento. Nos encanta además nosotros desde el Club Campestre haber podido servir de puente también para que usted pueda llegar con toda esta sabiduría, pero nos están diciendo que si hay alguna posibilidad de que podamos volver a hacer una conferencia número 2, de pronto dándole continuidad a este tema, porque usted tiene de todas formas siempre mucha tela para cortar. Que hablen con usted y usted me cuenta. Bueno, no, le cuento de una vez. Okay. Le cuento de una vez, más bien yo lo llamo entonces para coordinar la siguiente. Okay. Bueno, vea, muchas gracias a toda la audiencia tan paciente que ha aguantado casi 2 horas aquí. Y muchas gracias, Mónica, muchas gracias al club y a esta labor excelente que están haciendo día tras día a lo largo de esta pandemia. Así que muchas gracias y buenas noches. Ya. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias. También en nombre de nuestra junta directiva, de nuestro gerente Rolando Rojas, agradecimiento en el área de mercadeo también a Ángela, que estuvo ahí apoyándonos con toda la presentación, a Silvio en tecnología, a Ángel Arcos, y gracias sobre todo al doctor Clement por traernos todos estos conocimientos y ayudarnos a entender un poco más este tema de la depresión. Bueno, hasta una próxima. No olviden que mañana miércoles a las 4 de la tarde tenemos un maravilloso concierto de música clásica, la música siempre como una salida también para que nos sintamos felices y contentos y así estemos encerrados en nuestras casas, podemos transportarnos a muchos mundos a través de la música, de historias. Bueno, entonces que estén muy bien, nos encontramos en una próxima. Gracias, doctor Clement. Adiós. Un aplauso inmenso. Gracias. Gracias. Gracias.